Segunda parte de nuestro programa en consultorio abierto a la comunidad. Continuamos hablando acerca del tema hipertensión arterial y el doctor Hugo Luques, especialista en cardiología, continúa hablando de este tema y de la forma correcta de tomar la presión arterial. En esta segunda parte del programa haremos una demostración práctica de la forma correcta de tomar la presión arterial. En este caso podríamos decir que la paciente está con el brazalete, digamos, bien colocado, pero como ustedes pueden ver, como vimos anteriormente, en este caso esto nos está comprimiendo, es decir, la ropa está comprimiendo el brazo. Por ende, esto, digamos, es un error. Entonces, debemos hacer que la paciente se saque, en este caso, su remera y se coloque una bata para que el brazo, como dijimos anteriormente, quede descubierto. Entonces, como primera medida vamos a utilizar un tensiómetro calibrado y validado. Es importante también destacar el tamaño del brazalete. Si yo tengo un brazo, por ejemplo, muy voluminoso, tengo que utilizar un brazalete mayor. En un niño, obviamente, tendré que utilizar un brazalete menor. El brazalete entonces se coloca en el brazo. En este caso, digamos, vamos a palpar la arteria, esta arteria que se llama arteria humeral, que está allí, y vamos a colocar justamente el brazalete aproximadamente 2 traveses de dedo por arriba de la línea del codo. De esa manera vamos a comenzar a la toma de presión arterial. Pero previo a ello quiero recordarles justamente que en este caso la paciente hace ya más de 5 minutos que está en reposo. Como ustedes pueden ver, está, digamos, relajada, tiene la espalda apoyada en la silla y los pies apoyados en el piso. Es decir, esto evidentemente no es una condición sine qua non, es decir, puede ser que un paciente, digamos, no esté, digamos, del todo apoyado, pero bueno, evidentemente lo importante es que esté lo más relajado posible. Y entonces vamos a comenzar a la toma de presión arterial. En este caso, como ustedes ven, este aparato es un aparato digital, motivo por el cual yo no voy a utilizar el estetoscopio, que es justamente este aparato que ustedes ven aquí y que lo vamos a utilizar, digamos, cuando hagamos la toma de presión con el otro tensiómetro denominado aneroide. Bueno, entonces vamos a prender el aparato y luego vamos a apretar la tecla de inicio. Primero el aparato va a insuflar, es decir, va a inflar. Y luego, evidentemente, el aparato, digamos, va a comenzar a desinflar o a desinsuflar. Es importante tener en cuenta que uno tiene que dejar el bracito bien quieto y que la toma de presión arterial, el aparato la realiza en el momento de la desinsuflación, es decir, en el momento que desinfla el manguito. En este caso, como ustedes pueden ver, la paciente tendría 149 de presión arterial sistólica y 76 de presión arterial diastólica. Vamos a dejar pasar un minuto y le vamos a realizar una nueva toma de presión arterial. Pasó entonces un minuto de la primera medición, le realizamos la segunda medición y en este caso la presión arterial es de 144/72 y la primera había sido de 149/76. Como ustedes pueden ver y como dijimos anteriormente, la presión arterial es una variable. Fíjense cómo varió prácticamente 8 milímetros de mercurio en un solo minuto. Bueno, esta sería la tercera toma de presión arterial y como ustedes pueden ver, el valor de presión arterial es de 135/70. Veamos entonces, primera toma de presión arterial, 149, segunda toma 144 y la última toma 135. Con esto básicamente quiero reforzar dos conceptos. Uno, que la
presión arterial es una variable, es decir, varía, y fíjense, en un rango importante en la unidad de tiempo. Y segundo, que uno debe tomar la presión arterial entre 2 y 3 veces para evitar justamente errores. En este caso, uno debe hacer un promedio de los 3 valores y justamente ese promedio va a ser la presión arterial que yo voy a elegir como cifra en esta consulta. Es importante destacar de que uno debería tomarle la presión arterial en la primera consulta al paciente en ambos brazos, porque puede haber algunas enfermedades justamente que hagan que haya una diferencia entre uno y otro brazo. Y en los niños es importante tomar la presión arterial también en las piernas, ya que hay algunas enfermedades relacionadas a la aorta que producen justamente una diferencia importante de la presión arterial entre los miembros superiores e inferiores, y por otro lado uno puede, digamos, hacer un diagnóstico con la simple toma de la presión arterial. En este caso vamos a utilizar un tensiómetro de tipo aneroide, es decir, no es un tensiómetro digital. Bueno, evidentemente un tensiómetro, como dijimos anteriormente, validado y también calibrado, utilizando el brazalete de acuerdo al brazo del paciente, por 2 traveses de dedo por encima, digamos, de la línea del codo. Y lo que vamos a hacer justamente es insuflar el tensiómetro. Fíjense, yo he marcado allí la arteria, la arteria, digamos, del antebrazo, en donde yo voy a colocar el tensiómetro, voy a inflar y empezamos a desinsuflar muy lentamente. Cuando yo sienta el primer ruido, ese primer ruido se va justamente a correlacionar con lo que se denomina la presión arterial sistólica. Fíjense que yo el estetoscopio lo coloco arriba de una arteria que transcurre por la parte interna del antebrazo y no lo pongo adentro del tensiómetro, que eso no es lo que se debe hacer. Entonces, como dijimos anteriormente, el primer ruido que uno siente corresponde a la presión arterial sistólica, y cuando desaparece el ruido se corresponde a la presión arterial diastólica. En este caso, la paciente presenta 140/80 o 14/8. Quiero acá mostrarles un pequeño detalle. Fíjense cuando yo insuflo, y como les dije anteriormente, la paciente tiene 140/80, fíjense cómo la aguja empieza a oscilar allí, prácticamente en 180. Muchas veces el paciente toma como referencia la oscilación de la aguja y no el primer ruido. Eso es un error, es uno de los errores comunes que se presentan a la hora de tomar la presión arterial. Estas son las preguntas más frecuentes a la hora de tomar la presión arterial. ¿Cuál sería, digamos, el momento adecuado para tomarme la presión arterial? Por ejemplo, ¿inciden las comidas? ¿Me lo tomo antes, después de la comida? Como dijimos anteriormente, uno debería estar en una situación, digamos, de relajación. Si yo acabo de comer, evidentemente estoy haciendo la digestión y no estoy en una situación basal. Por ende, sería importante, digamos, tomarme la presión arterial antes, digamos, de la ingesta de alimentos o posterior a la ingesta de los mismos, cuando uno ya, digamos, realizó la digestión. Si uno está en una situación, digamos, de plétora abdominal, producto justamente de acabar de comer, no sería, digamos, una situación basal o habitual. ¿Hay algunas drogas que pueden aumentar la presión arterial? Sí, evidentemente las drogas como la cocaína, todo tipo de anfetaminas, la cafeína aumentan la presión arterial. Pero hay algunas medicaciones de tipo crónico, como por ejemplo pueden ser los anticonceptivos, los antiinflamatorios, los que se denominan esteroideos y no esteroideos, es decir, los antiinflamatorios comunes, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenac, y los corticoides, como puede ser la prednisona y demás, evidentemente aumentan la presión arterial.
Entonces el paciente muchas veces dice, bueno, ¿qué hago, doctor? ¿No tomo el medicamento que me aumenta la presión arterial cuando voy a consultar? No, seguramente ese paciente tiene una medicación crónica, entonces ese medicamento el paciente lo debe tomar, y en ese caso somos nosotros quienes tenemos que regular la medicación en función de ese tratamiento crónico, producto de una enfermedad crónica que padece el paciente. Doctor, me tomé la presión arterial porque me sentía muy mal, porque me dolía la cabeza, porque tenía algún tipo de dolor. Evidentemente ese valor de presión arterial no es un valor de presión arterial habitual en ese paciente. Por ende, no lo vamos a tener en cuenta. No nos va a servir como tensión basal del paciente, ya que en este caso ese paciente estaba en una situación de estrés, digamos, emocional, que evidentemente le puede aumentar la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que uno le responde a ese paciente? Mire, cuando usted se tenga que tomar la presión arterial, hágalo de esta manera como lo hemos desarrollado en el programa. Otro punto a tener en cuenta, evidentemente, es el frío. Ustedes saben de que el frío básicamente lo que hace es vasocontraer. Por eso, digamos, los dedos a veces se ponen blancos justamente porque se produce una vasoconstricción justamente de las arterias distales. En realidad esa vasoconstricción, digamos, se produce en todo el organismo cuando hace frío. Entonces yo no debo tomar la presión arterial a un paciente en un lugar justamente a que al mismo le haga frío, porque voy a tener una presión arterial elevada cuando quizás si yo le tomo la presión arterial en un ambiente como corresponde, ese valor sea normal. Es importante destacar que todas estas recomendaciones a la hora de tomar la presión arterial no son recomendaciones nuestras, es decir, son recomendaciones que evidentemente están avaladas, en este caso, por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Hemos llegado al final de nuestro programa, espero que les haya interesado, les haya servido y puedan haber compartido en familia todos los temas que les vamos proponiendo desde aquí nuestro consultorio abierto a la comunidad. Hemos llegado al final del consultorio, gracias a Nutrición de Vida que nos acompaña y por supuesto nos da la posibilidad de estar aquí y compartir este espacio de salud con todos ustedes. Será hasta el próximo encuentro, mañana. Chao. Consultorio Abierto, un espacio dedicado a la comunidad, creado por Nutrición de Vida Sociedad Anónima, fabricante de alfajores Crelech Light.